Muy bien, entonces vamos a continuar con el tema de disminución de la utilización del oxígeno y es mucho de lo que hemos venido hablando acerca del tema de la mitocondria y de los efectos del ozono. Es un tema importante para entender cómo es que el ozono mejora el funcionamiento celular en general. Este es la traducción del libro hay un libro del director de la Asociación Americana de Ozonoterapia, ahorita no me acuerdo el nombre, está ahí en Amazon, y es la traducción de este libro. El autor dice que en general los pacientes crónicos parecieran no tener una correlación entre sí, pero sí existe una lesión general que todos los enfermos crónicos degenerativos tienen, y esta lesión general es la disminución en la utilización del oxígeno. ¿Dónde utilizamos el oxígeno? Lo hemos repetido a nivel de la mitocondria, ¿verdad? En la generación de energía, en el proceso de la generación de ATP. Entonces, en la eficiencia que tiene una célula para convertir la energía, ¿verdad? Y ser atrapada por el oxígeno, llevando a cabo adecuadamente los ciclos bioquímicos en donde vamos quitándole la energía a las moléculas de los alimentos. Ya hablamos sobre la glucólisis, la beta oxidación, que es como le vamos quitando la energía a los carbohidratos, a las grasas y termina todo en el ciclo de Krebs. Y luego, en todos estos ciclos, esta energía va siendo captada por moléculas como el NAD, que son agentes oxidantes que al quitarle un hidrógeno a las moléculas de los alimentos, se reducen y van a llevar ese hidrógeno, que es un electrón también, a lo que llamamos cadena de electrones o cadena respiratoria, que es donde se realiza la conversión de ADP en ATP. Uh-huh. Entonces, el que no se lleve a cabo correctamente estas vías metabólicas eh, es responsable del inicio de las enfermedades degenerativas y del proceso de envejecimiento por sí mismo, porque también hemos insistido que cuando ocurre esto se genera también estrés oxidativo, porque al no ser utilizado el oxígeno eficientemente se convierte en especies reactivas del oxígeno, en radicales libres. Esta es la lesión biomolecular central de todos los pacientes crónicos. Uh-huh. Entonces es una combinación de la incapacidad del cuerpo para generar energía, pero del aumento del estrés oxidativo también, todo esto a nivel mitocondrial. Y se le ha denominado incluso hipoxia funcional, porque aunque el oxígeno haya llegado a nivel de las células y no es utilizado adecuadamente, y si estas vías metabólicas no ocurren adecuadamente, pues no tiene, aunque esté ahí, pues no se ocupa adecuadamente. Uh-huh. Aumentan los radicales libres, empiezan a destruir las membranas mitocondriales, ajá, se disminuye la producción de ATP y tenemos una verdadera falta de utilización del oxígeno, falta de producción de ATP, aumento del estrés oxidativo. Uh-huh. Y esto puede ser dado, desde luego, desde el nivel pulmonar, si es que no está entrando oxígeno al cuerpo, pero también puede estar ocurriendo a nivel de cada una de las células porque no están llevándose a cabo adecuadamente estas vías metabólicas. Uh-huh. Y esta es la pregunta que algunos de ustedes me hizo hace algunas semanas. ¿Cuáles son las causas de que esto ocurra? Que no utilicemos adecuadamente los lípidos, disminución de la lipólisis y del metabolismo de los ácidos grasos, deficiencias nutricionales, deprivación del sueño, deficiencias hormonales,
toxicidad por agentes tóxicos que estamos ingiriendo, las infecciones, la propia hipoxia cuando hay una enfermedad, por ejemplo, pulmonar o una enfermedad vascular. Disminución de la metilación. La metilación es parte de los mecanismos de desintoxicación del hígado. Isquemia. Esto es un problema vascular, ¿verdad? Cuando no llega sangre a algún lugar. El estrés en general, o sea, ya valimos gorro todos, ¿verdad? La inflamación y la hipoglicemia. Uh-huh. El resultado final es el daño de la mitocondria, la enfermedad y el envejecimiento. Uh-huh. Cualquiera de estos factores conduce a disminución en la síntesis de enzimas antioxidantes que son dependientes precisamente del ATP para que el núcleo celular las produzca. Hay aumento de radicales libres y pues se va haciendo un círculo vicioso en donde va a haber daño, como ya lo hemos visto, por los radicales libres al DNA, a las proteínas, a los lípidos y particularmente a la membrana mitocondrial. Y viene lo que hemos llamado, lo que se llama, y lo pueden encontrar en artículos científicos, decaimiento mitocondrial, en inglés mitochondrial decay, ¿no? Para quien lo quiera buscar, que es la destrucción a través del envejecimiento de las mitocondrias. Uh-huh. Nuevamente, aquí está el cuadro de los factores que lo causan, ya lo dijimos: mala utilización de los ácidos grasos, deficiencias nutricionales, deprivación del sueño, deficiencias hormonales, toxicidad, infecciones, hipoxia, disminución en la metilación, isquemia, estrés, inflamación e hipoglucemia, que nos llevan a una disminución de la utilización del oxígeno, que va a incrementar la producción de radicales libres, disminuir la capacidad antioxidante del cuerpo y va a empezar a destruir a la mitocondria, lo que va a dar lugar a envejecimiento y a enfermedades degenerativas. Uh-huh. Esto tiene que ver, pues, básicamente en la capacidad aeróbica que tenemos en el cuerpo, es decir, a que nuestro metabolismo sea un metabolismo aeróbico y no anaeróbico, ¿verdad? Y que utilicemos adecuadamente, pues, todas las reservas de energía que tenemos. Entonces aquí viene una pregunta interesante, ¿verdad? Y que siempre les digo, ¿han notado ustedes que hay gente que come poquito y aún así está gordita? ¿Y han notado ustedes flacos que comen mucho y que de repente pueden dejar de comer por varias horas y permanecen siendo flacos? Uh-huh. Sí, doctor. Sí. Y hasta da coraje, ¿verdad? A Claro veces. que sí, doctor. ¿Eh? Bueno, pues resulta que ahí estamos pudiendo observar que los lípidos no están siendo ocupados adecuadamente para generar energía. Eso es una disminución del metabolismo de los lípidos y la podemos observar claramente, aunque todavía el paciente no esté enfermo. Uh-huh. Entonces, eh, ah, déjame ver que no alcanzo a leer la parte de arriba. Ah, dice que el entrenamiento físico puede corregir aspectos de envejecimiento como son la resistencia a la insulina, la masa corporal, la densidad del hueso, la función cardiovascular, pero no puede corregir este problema a nivel mitocondrial. Uh-huh. Y aquí es donde va a entrar, ¿qué creen? Pues el ozono, ¿verdad? Ajá. ¿Y por qué es tan bueno para muchos pacientes? El que no se utilice adecuadamente y no haya producción de energía adecuada en el cuerpo, pues afecta todo, como les he dicho. La desintoxicación hepática, los sistemas de reparación corporal, la replicación del DNA, el balance osmótico en las células y procesos inclusive superiores como la función cognitiva. Uh-huh. Eh, en el libro, el autor, él tiene un mecanismo para medir cuando una persona está utilizando inadecuadamente el oxígeno
y se basa en una relación muy simple. Hay una producción 1 a 1 de una glucosa, por cada glucosa utilizada adecuadamente se genera una molécula de CO2 y por cada 0,7 moléculas de ácidos grasos se produce un CO2. Entonces, él les pone un aparato en donde ve el oxígeno que entra y el CO2 que sale y calcula con una fórmula matemática qué tanto las personas están usando adecuadamente su oxígeno. Uh-huh. Y el que esto no ocurra, se le ha llamado inicio temprano de la disfunción mitocondrial. ¿Por qué es inicio temprano? Porque el paciente todavía no muestra datos de enfermedad crónico-degenerativo, pero ya empieza a observarse que no está utilizando adecuadamente su oxígeno. Uh-huh. Mientras el decaimiento mitocondrial se considera irreversible porque la mitocondria ya está dañada, el inicio temprano de la disfunción mitocondrial puede ser reversible. Uh-huh. Entonces, una persona normal en estado de reposo debería de estar produciendo su energía, su ATP, 75% de los ácidos grasos. Es decir, cuando estamos en estado de reposo, como ahorita, no nos estamos moviendo, estamos sentados, deberíamos de estar produciendo nuestra energía de los ácidos grasos de nuestro cuerpo. Uh-huh. Pero mucha gente no, y ustedes pueden observar cómo, por ejemplo, en la obesidad, la persona tiene hambre cada rato. ¿Por qué tiene hambre cada rato? Porque no está utilizando adecuadamente sus lípidos y porque entonces requiere glucosa y cada rato siente hambre y tiene que estar ingiriendo azúcares para poderlos utilizar para generar energía. Uh-huh. En cambio, el que ocupa adecuadamente sus ácidos grasos, que es el caso del flaco, puede pasar inclusive muchas horas sin ingerir alimentos y sigue manteniendo sus niveles de energía. Uh-huh. Ahora vamos a platicar, ya les presenté en otra clase al NAD, nicotina de dinucleótido, que es una molécula formada por triptófano y niacina, o de la niacina o del triptófano, y es la manera en que vamos captando la energía de las moléculas de los alimentos. En su forma oxidada, uh-huh, es el NAD, es una forma oxidada. Vimos todas las vías enzimáticas que oxida a las moléculas de los alimentos y pasa de ser NAD oxidado a NAD reducido, es decir, NADH, porque le quitó un hidrógeno a las moléculas de los alimentos, que después va a ser utilizado en lo que ya habíamos platicado en la cadena respiratoria para generar ATP. La fórmula general más simple de todo este proceso es oxígeno más NAD reducido va a dar igual a producción de energía, de nuevo a NAD oxidado y a agua celular. Uh-huh. NAD es la forma oxidada, NADH es la reducida. ¿Ok? Pero fíjense, y este es el factor más importante, la proporción que debe de haber de NAD oxidado a NAD reducido es fundamental para que se utilice adecuadamente el oxígeno y para que las vías metabólicas se lleven a cabo adecuadamente. Y debe de ser de 700 a 1. Es decir, debe de haber 700 NAD por cada un NAD reducido, cada un NADH. Entonces, ¿qué queremos? Tener mucho NAD, ¿ok? Oxidado. Entonces, aquí les vuelvo a poner lo que ya hemos platicado en otras clases, como a los alimentos, como la glucosa, el NAD oxidado. Déjenme agarrar el acercillo. El NAD oxidado le quita un hidrógeno y en varias etapas de las vías metabólicas
les va quitando hidrógeno a las moléculas de los alimentos, se convierte en NAD reducido, en NADH. Lo mismo ocurre de los ácidos grasos y lo mismo ocurre en el ciclo de Krebs. Y después va a llevar esta energía a la cadena de electrones, a la cadena respiratoria, que son otras enzimas, va a, por decirlo de alguna manera, a aventar ese hidrógeno, que además no solamente es hidrógeno, sino electrones, que van a generar que estos mecanismos, es como una maquinaria, que ya les había platicado, que hace que se produzca el ATP en el cuerpo. Todo esto está ocurriendo a nivel de la mitocondria. Mientras el NADH incrementa en relación al NAD oxidado, todas las reacciones anteriores se detienen. Esto es un tema de biofísica que no vamos a tocar. Pero lo que nos interesa es tener mucho NAD oxidado. Entonces, todas estas condiciones que ya hablamos van a conducir a una disminución en los niveles de NAD oxidado, que es el que queremos que haya en la mitocondria. Mientras esta relación va hacia abajo, el ciclo de Krebs se ve afectado, la glucólisis se ve afectada, etcétera. Nos vamos a un metabolismo anaerobio, se produce poca energía, se produce ácido láctico, por ejemplo, y no se produce ATP. Y lo que es más grave, no se utiliza el oxígeno. Y al no utilizar el oxígeno, que dijimos, se producen radicales libres en exceso. ¿Ok? Ok, hay fatiga crónica, proceso de envejecimiento, etcétera, etcétera. Entonces, en vez de irnos a un metabolismo anaerobio, nos vamos a un aerobio, perdón, nos vamos a uno anaerobio con producción de ácido láctico y muy poquito ATP. Ahora sí viene lo bueno. Los ozónidos que ustedes ya conocen, lo que van a hacer es oxidar al NAD y van a aumentar el NAD oxidado, o sea, el NAD que nos interesa, el NAD, ¿verdad? Van a incrementar la proporción NAD oxidado, NAD reducido, lo cual va a hacer que todas estas vías metabólicas se conviertan en vías aerobias y que se lleve finalmente al aumento de producción de ATP y a la utilización adecuada del oxígeno, convirtiéndose en agua. Los ozónidos van a ayudar a dar un giro de un metabolismo anaeróbico a uno aeróbico. Y va a ocurrir una mejor utilización de los carbohidratos, una mejor utilización de los ácidos grasos, ¿verdad? Y incremento en la producción de acetilcoenzima A, bueno, de todas las vías metabólicas de las cuales ya hablamos. Se van a Doctor, llevar a... Sí, adelante. perdón, entonces también el ozono de cierta forma lo podemos utilizar por medio de varias vías para poder que una persona pues baje de talla o de peso, me imagino, ¿no? Ya sabía que iba a salir esa pregunta y eso es muy interesante porque acabas de entender el tema. Eso me dice que entendiste el tema. Entonces, como yo veo la parte de respiración, por ejemplo, en yoga, y sé que a través de la respiración nosotros oxidamos y quemamos esa energía, se puede decir, entonces lo relacioné un poco más al tema. Bueno, tú lo que haces es mejorar la utilización de los ácidos grasos y de los carbohidratos a nivel de la célula, a nivel de la mitocondria. Y disminuyes el estrés oxidativo, aumentas la producción de ATP y no son todas las vías del ozono, ¿eh? Recuérdate que nada más son las vías
que consideramos generales. ¿Y cuál es la principal? La autohemoterapia mayor. Su hermana incómoda, que es la rectal. Y párale de contar. Estas son las vías con las que vamos a meter ozono en todo el cuerpo para generar este efecto que les estoy hablando. Esto no va a ocurrir en la aplicación antiinflamatoria que hice en la espalda de la señora, ni tiene las cantidades suficientes para que esto ocurra. Ah, Estos no, son, entonces, por ejemplo, una analogía de esto podría ser como la gasolina, ¿no? Que uno entre más octanaje, como si se aprovecha mejor a cuando esté más contaminada o tenga más residuos, pues es menos lo que va a trabajar el bueno, motor, ¿no? es que yo, imagínate, si yo le metí a la paciente 10, 30, no llegué ni a 100 mililitros, pero ya más ni siquiera se los metí en la sangre, como es como la automoterapia mayor. O sea, en la automoterapia mayor llego a poner hasta 300 mililitros de ozono, los mezclo con la sangre e inmediatamente ocurre este efecto que te estoy describiendo. Ujú. ¿Ok? Adelante, Mayra. Doctor, una pregunta. Estamos hablando de enfermedades crónicas, pero por ejemplo, para evitar esto en una persona que no tiene ninguna enfermedad todavía, pero que sí ya sabemos que por el envejecimiento va a llegar a tener este problema mitocondrial, ¿cada cuándo se puede hacer la hemoterapia mayor? Mira, aún en una persona aparentemente sana, porque en realidad ninguno de los que estamos aquí estamos totalmente sanos, porque alguno de estos temas debemos de tener seguramente. ¿Estrés tienen? Sí, Bueno. ¿Deprivación del sueño? no, Bueno, tú no, pero te aseguro que mucho sí. te aseguro que un buen porcentaje sí. Ajá. Mala alimentación, Pues muchos. ok. Entonces, ya está ocurriendo, por eso vuelvo a insistir, el inicio de las enfermedades crónico-degenerativas, como bien decían nuestros ancestros, y cuando digo nuestros ancestros hablo de las medicinas tradicionales, está en la nutrición Mm. y en las emociones. ¿Por qué? Porque finalmente son las que van a llevar a cabo, van a llevarnos a lo que llamamos hábitos y a lo que es el origen de las enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, respondiendo a tu pregunta, cualquier persona, y aquí es bien interesante las medicinas tradicionales, tú todavía a veces no tienes un diagnóstico médico de enfermedad, hablando de medicina convencional, pero tú ya ves desde la medicina tradicional que ya hay afectación, Sí, claro. porque hay cansancio, porque hay cefaleas, porque hay insomnio, no sé, síntomas generales que tú ya puedes observar en la medicina tradicional, ya a eso ya le llamamos enfermedad. Quiere decir que ya está iniciando esta persona y que al rato va a traducirse en una enfermedad crónico-degenerativa. La propia obesidad, a lo mejor el paciente todavía no tiene diabetes, a lo mejor todavía no es hipertenso, pero ya está manejando mal sus lípidos, Ujú. ¿sale? Sí. Y está en el camino de la enfermedad crónico-degenerativa. Entonces, la respuesta a tu pregunta es sí, por eso el ozono también se utiliza en pacientes sanos o aparentemente sanos. Fíjate que en el estudio de este doctor eh, distinguió hasta chavos de 18 años que ya estaban utilizando mal su oxígeno. Ujú. Ajá. Es muy interesante porque Claro. puede no haber diagnóstico ya de enfermedad, pero ya está la mitocondria empezando a funcionar inadecuadamente. Ujú. Puede haber toxicidad. Ya les dije muchos mecanismos que originan esto. Entonces, sí, vamos a pensar que en pacientes sanos, pero bueno, pacientes sanos entre comillas, pueden perfectamente llevar una serie de ozono de 20 sesiones perfectamente de automoterapia mayor y alcanzar un nivel mucho mayor de salud.
sentirse con más energía y mejorar todos sus procesos de producción de energía y por lo tanto todos sus mecanismos de autorregulación corporal. ¿Eso De sería hecho, una vez al año? puede ser una vez al año o 2 veces al año. Ujú. Por eso es que se utiliza en medicina del deporte, por eso es que hay personas que se sienten muy bien, con mucha energía y muy padre después de utilizar la ozonoterapia, porque va a mejorar la parte central de la célula, que es la producción de energía, Ujú. y va a disminuir el estrés oxidativo. Está demostrado que una exposición a ozónidos con una autohemoterapia mayor aumenta la producción de ATP hasta 40%. Ah, pues bastante elevado, muy bien. Sus implicaciones clínicas son muchas, ¿verdad? Ujú. Obviamente la persona se va a sentir mucho mejor, con mucho más energía, más sana, etcétera, etcétera. Juan Héctor, adelante. Gracias, doctor. Sí. Sí, incluso pues, los alimentos, como decía usted ahorita, la medicina tradicional ancestral o medicina tradicional, lo que la alimentación, ¿verdad? Todo lo que están consumiendo, por eso, incluso los jóvenes, pues sí, incluso los jóvenes pues son los que su alimentación es muy deficiente, muchas cosas con hormonas, sintético. Entonces, yo creo que ahí el funcionamiento, como usted dice, del oxígeno, pues es donde más está, donde pudiera haber una mayor mala alimentación, ¿verdad? Incluso lo que nos comentaba también en otras clases que nos ha dado, por ejemplo, para poder, cuando utilizamos el ozono, pues se recomienda también muchas de las veces hacer una limpieza, una desintoxicación, una quelación, como preparar preparar el ambiente donde vamos para utilizar el ozono, ¿verdad? Que se pueda potencializar y también se pudiera, como usted dice, pudieran sentirse mejor. ¿Por qué? Porque vamos a limpiar todo el sistema y aparte se va a aplicar lo que son las sesiones de ozono. Entonces, ahí a lo mejor pudiera ser lo que dice de los jóvenes, ¿verdad? Que incluso jóvenes están teniendo un mal funcionamiento del oxígeno. A mí me gusta mucho tu comentario porque hay medicinas ancestrales que tienen formas de purificación o de desintoxicación previa a los tratamientos. Por ejemplo, la medicina ayurveda tiene todo un procedimiento que se llama panchakarma, que te prepara después para la terapia y que te ayuda a empezar a liberar toxinas para después utilizar la terapia, en ese caso las terapias de ellos, para ayudarte a esto. Entonces, claro que sí, desde luego. Y aquí lo que también, incluso lo que dice usted de la medicina ayurveda, es pues muchas veces con alimentos que aportan energía al organismo, ¿verdad? Alimentos que están aportando energía, incluso, y aquí lo que estamos haciendo es con el ozono. Ellos, a cuenta, ellos con su medicina ayurveda hacen algo similar al buen funcionamiento del organismo de uno, de los ciclos corporales, y aquí lo que nosotros estaríamos haciendo es mediante el ozono, haciendo el buen funcionamiento, ¿verdad? En este caso. Es correcto. Y vamos a hablar del peor de los casos. Y es que no estamos en clase de epidemiología, pero hablemos un poquito de lo que es la enfermedad, los condicionantes de la enfermedad. Vamos a hablar del peor de los casos, porque la enfermedad se genera en la sociedad, se genera en la cultura. Entonces, vamos a pensar en el peor de los casos. Tenemos a los niños que ya no están siendo cuidados ni por el papá ni por la mamá, que la sensación de culpa de los padres les hace darles dinero. El niño va a la tienda y ¿qué va a comprar? Va a comprar dulces y se va a sentar a jugar videojuegos y a ver televisión. Va a ser obeso, va a ser sedentario, va a estarse intoxicando con los alimentos procesados y empieza este ciclo vicioso. Y esta es la razón real de por qué las enfermedades crónico-degenerativas
no disminuyen, sino están aumentando. Y tiene que ver con factores culturales y tiene que ver con lo que estamos comiendo, con lo que hemos permitido como sociedad que nos ocurra, ¿verdad? Ahorita ya vamos al súper y ya no tenemos alimentos orgánicos, tenemos puros alimentos procesados llenos de toxinas, llenos de conservadores, como bien lo dices, llenos de hormonas, fertilizantes, etcétera, que nos están intoxicando. Tenemos una vida sedentaria, tenemos problemas emocionales por todo lo que vivimos y tenemos malos hábitos. Y todo esto empieza a ocurrir más tempranamente y no nos sorprenda que hoy en día las enfermedades crónico-degenerativas van en incremento y no en disminución, ¿verdad? Así de simple como parece, pero tan difícil como lo es también por la sociedad en la que vivimos. Por eso yo también les hablo del sueño, ¿no? Cómo ha disminuido el sueño en nuestra sociedad, cómo ha disminuido la correcta alimentación, cómo los temas emocionales, espirituales, la gente no está tranquila, la gente tiene ansiedad, tiene depresión, y la cura a través de alimentarse, de comer comida chatarra, etcétera, etcétera. Es un círculo vicioso que te va llevando a este tipo de temas, ¿verdad? Adelante, Estela. Buenas noches. Una pregunta en cuanto a la hemoterapia mayor. Eh, Según lo que tengo entendido aquí, son 300 ml de sangre y 300 ml de ozono, 20 sesiones. Y la pregunta que hacía la compañera era, ¿cada cuánto se hacía la autohemoterapia mayor? Ok, son de 100 a 300 porque siempre inicias con menos cantidades. Efectivamente, y también vamos aumentando de menos cantidad, de menos concentración de ozono a más concentración. Perfecto. Una vez hablado eso y que lo vamos a seguir viendo en el curso, obviamente, son 20 sesiones, mínimo una vez a la semana, Estela. Pueden ser dos, y en pacientes eh, agudos, a veces lo hacemos hasta diario. Y te podría decir que en algunos estudios, cosas muy agudas, por ejemplo, enfermedades cerebrovasculares, han aplicado la autohemoterapia mayor hasta 2 veces al día. Yo, durante la pandemia, en pacientes graves, utilicé la ozonoterapia 2 veces al día, la autohemoterapia mayor, 2 veces al día, ¿ok? Con resultados muy buenos, porque a los 3 días los pacientes ya saturaban normalmente. Ujú. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Sí, adelante. De nada. Y en ese caso, ¿con qué diferencia de tiempo de las dos sesiones a pacientes? Mañana y tarde, mañana y tarde, mañana y tarde. Ujú. ¿Y a Estoy qué hablando de pacientes muy concentraciones, graves, doctor? ¿eh? ¿Y a qué concentraciones la utilizó? En la pandemia siempre la utilicé a 30, aunque fuera el paciente crónico, y rompí mi propia regla, ¿verdad? O sea, es que no me hagan preguntas que me los vaya a confundir, pero bueno, acuérdense que en un crónico degenerativo de base empiezas abajito, con 15 microgramos, 10 microgramos, y así vas aumentando, ¿estamos de acuerdo? Pero yo te estoy hablando de pacientes muy graves que yo requería estimular su sistema inmune, que se sentían tan mal que el efecto del ozono, ni les iba a aumentar la molestia. O sea, te estoy hablando de gente que llegaba con saturaciones de 40, de 50, así. 2 veces al día les apliqué la mayor. Ujú. Y salían en 3 días. Ujú. Gracias, doctor. Doctor, Pero después de esos 3 días, se le siguió poniendo la hemoterapia mayor de claro, acuerdo al protocolo, ¿no? Pero ya claro, cada cuándo. pero a lo mejor una vez al día, y luego ya que estaban bien, ya lo fue espaciando a cada 2 días y así. Ah, ok, como lo vayamos viendo. Así es. Ujú. Gracias, doctor. En un paciente normal crónico degenerativo siempre empezamos con concentraciones bajitas de 10 y 15, vemos la respuesta clínica, vamos aumentando la concentración y así nos vamos, ¿verdad? Lo vemos una o 2 veces a la semana y así vamos mejorando su sistema.
vamos a hablar de un caso clásico, pues un diabético, ¿no? Entonces vas poco a poco, porque si le aventas una concentración grande se va a sentir muy mal, muy cansado y ya no va a querer venir. Entonces vamos poco a poco, vamos mejorando su sistema y vamos poco a poco, se va sintiendo el paciente con mayor energía, va disminuyendo su glucosa en sangre, se va sintiendo bien. Y complementando la respuesta de Ana, yo puedo hacer todo lo que quiera con el ozono, pero si el paciente no deja de tragar, no va a bajar de peso, Ana. Claro, eso sí también pues considerado, ¿no? Pero pues como algo alternativo para mejorar el rendimiento de la persona, siempre busca como que más energía y para no estar a lo mejor si comen mucho así que están que requiriendo la glucosa, por eso dicen es que pico mucho entre comidas o necesito algo dulce. Entonces, si uno ya les quita como esa ansiedad por ese dulce, claro que van a poder seguir un plan de alimentación mejor. Ah, y entonces algunos pacientes te van a decir espontáneamente que cree, he bajado de peso, pero no era tu objetivo, ¿ok? Ajá, Y algunos te van a decir, ¿qué cree, doctor? He bajado de peso con el ozono. Ah, pues qué bien, ¿verdad? es un Pero plus. pero en el paciente obeso, obviamente, su régimen nutricional, el aspecto emocional y todo eso, pues juega un papel fundamental para que ese paciente llegue a mejorar su calidad de vida, ¿verdad? No, y Ujú. cambiar sobre todo los hábitos, ¿no? Desde luego, Poco a que poco. es lo más complicado porque la medicina moderna nos ha vendido la idea de que tomar fármacos nos quita las enfermedades. Mentira. Y que Espero adelgazar también. espero que a todo mundo ya les quede claro que eso es una mentira que nos vendieron mercadotécnicamente hablando. Mientras no haya cambio de hábitos, no va a haber reducción de las enfermedades crónico-degenerativas. Mayra, adelante. También agregando a lo que estamos platicando, creo que en el caso de las mujeres, bueno, yo creo que también en el de los hombres, pero más en las mujeres que ya pasamos de los 50, que ya empieza a haber inflamación por menopausia, yo creo que también el hecho de utilizar esta terapia hace que te desinflames y entonces eso también conlleva a sentir que bajaste de peso porque es una inflamación crónica también la que se tiene cuando no tienes un tratamiento adecuado de menopausia. Claro, y la automoterapia mayor está demostrada en estudios, eso lo vemos en el curso avanzado, está demostrado en estudios que mejora mucho la función renal, por ejemplo, ¿no? Y no nada más para las mujeres en el climaterio, para las personas adultas mayores, la automoterapia mayor es una maravilla. Se sienten, les regresa la vida, les regresa la energía, les regresa la humectación en la piel, funcionan mucho mejor. Ujú.